Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre, gracias te doy una vez más por tus muchas misericordias. Límpianos cada día más de todo aquello que no te agrada. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. Bendito el nombre del Señor. Gloria al que vive por los siglos. Hemos leído un verso que muestra la estatura espiritual que este hombre tenía. El apóstol Pedro en este momento. Este hombre tiene una revelación directamente del Padre. No todo el mundo tenía eso. ¿Qué enseña eso? Enseña que Pedro vivía una vida en ese momento tan consagrada a Dios, tan llena de Dios. Eso nos pasa a nosotros. Nos convertimos al Señor, lo que Jesús llamó en una ocasión el primer amor. Nos llenamos del Señor, buscamos su rostro. No hay nada en nuestro corazón más importante que el Señor, ni trabajo, ni dinero. Nada nos roba a nosotros nuestra intimidad con el Señor. Y en estos momentos, cuando Jesús hace una pregunta: ¿quién dice los hombres que soy yo? Como el hombre estaba tan ubicado, tenía una línea directa con el cielo. Porque esos son los momentos cuando hay conversión genuina. Caminamos casi por el aire. Son aquellos tiempos que usted vivía. Momentos de ayuno que usted hacía. Usted se sacrificaba por agradar a Dios. Usted gastaba mucho tiempo en la escritura. Usted era una persona que la casa de Dios se había convertido más que su casa. ¿Y qué sucede? En este momento le quiero hablar de 7 marcas de un reincidente. Cómo usted se va alejando de Dios y usted ni cuenta se da. Y llega el momento que usted dice: yo estoy bien con el Señor, pero el Señor no está bien con usted. Porque Satanás viene lentamente robando cosas. Y es triste de que llegue el momento que usted sabe en su corazón, no hay que decírselo, de que hay algo que no está bien con usted. Que hay cosas que han tomado el lugar del Señor. Y como usted va a ver, eso le va a traer consecuencias a usted. Tarde o temprano, tu indiferencia al Señor, la manera que nos comportamos con Él, ya tratamos al Señor así como si fuera algo sin importancia. Ya la indiferencia es tan grande que ni cuenta nos damos
Y a veces las cosas que hacemos para Él, pues se convierten para nosotros como un fastidio. Lo hacemos porque tengo que hacerlo, pero no quisiera hacerlo. La verdad del caso es que no quiero hacerlo. Eso te enseña que tú moriste. Algo murió en tu vida y en mi vida delante de Dios. La pregunta es: ¿cuán entristecido se sentirá el Espíritu Santo de Dios? Cuando una persona que Dios llamó y puso toda su confianza, le entregó hasta privilegios sin merecérnoslos, y en su misericordia nos dio algo en su casa, pero ya el diablo nos los robó. Y el diablo sabiamente supo moverse como una serpiente dentro de hojas secas y mató el amor que tú tenías por las cosas de Dios. Entonces, somos más fieles y nos sacrificamos más por las cosas terrenales. El trabajo para algunos se convierte en un Dios o su prioridad, menos la casa de él. Aquí Pedro está viviendo una altura de cielo. No te lo reveló carne ni sangre, o sea, tú no estabas en esa plataforma de carne ni sangre. Te lo reveló mi Padre Celestial que está en los cielos. ¿Qué clase de revelación tenía este hombre? ¿Qué nivel espiritual se encontraba este varón? ¿Te acuerdas cuando tú te arrodillabas y hablabas las lenguas? ¿Te acuerdas cuando te levantabas de madrugada y hasta te ibas en ayuno? Y te encerrabas a mediodía tal vez en algún salón, en algún lugar, y levantabas las manos al cielo y hablabas con Él. Ya eso fue sepultado. Ya hubo una muerte espiritual en ti. Tu mente se murió a las cosas del Señor. Ya tú no piensas en las cosas del Señor. Hacemos las cosas a la carrerita para complacer. Y Dios nos mira. Y es ahí donde muchas veces nosotros pues no nos damos cuenta de que lentamente, alabanza el nombre del Señor, nos estamos muriendo y que ni cuenta nos damos. De momento aparece una situación difícil donde solamente el Señor puede intervenir, el Dios que tú conocías. Porque hay mucha gente que está en las iglesias pero están lejos de Dios. La iglesia no es un talismán donde tú entras y ya estás en la presencia. Esto es algo que hay que cultivarlo, cultivarlo, cultivarlo. Dice el Señor: ¿qué te he hecho yo que me dejaste? ¿Por qué le das el tiempo mío a otras cosas? ¿Dónde está la pasión que tú tenías por mí? ¿Sabe? Echo de menos tus lágrimas. Ya no veo tus manos levantadas. Yo le mencioné que hace un tiempo atrás veía yo un joven pastor, creo que es si no me equivoco, de Brasil. Y un día llegó a la iglesia él y dijo:
Voy a cantar un himno que yo escribí, pero la letra no es mía. Y eso sonó un poco raro. Quiero cantar un himno que yo escribí, pero que las letras no es mía. Y este varón comenzaba a testificar y decir, estaba bien ocupado en el ministerio. Dice, el teléfono no paraba de sonar, las invitaciones no paraban de llegar, las entrevistas eran por montones. Yo estaba, decía él, en la gloria. De momento, como pasa en estas situaciones como Pedro, el teléfono ya no sonó más. Las invitaciones tampoco. Empecé a preocuparme. Dice, mi esposa me decía, ¿qué está sucediendo? Un hombre como tú tan codiciado por las iglesias. Entonces, él escribió las palabras que escuchó de Jesús. Las fue apuntando en una libreta. Por eso decía, yo escribí este himno, pero la letra no es mía. Y el Señor comenzó a hablarle. Y le decía a él, ahora tu tiempo tú se lo das a Facebook. Ahora tu tiempo tú se lo das a Twitter. Ya tú no me buscas. Las bendiciones que te di te alejaron de mí. Ya no me buscas como antes. ¿Dónde está la oración que tú hacías siempre, diario ante mi presencia? ¿Cuánto te extraño? Le contestó el Señor. ¿Cuánto te echo de menos? Ya no te veo. Me siento triste, le decía el Señor. Porque aquel amigo que yo tenía, que hablaba conmigo día a día, que levantaba sus manos diario, me abandonó. Me siento muy herido, le decía el Espíritu Santo. Y él escribía cada palabra. Cuando él decía esto, la iglesia estaba llorando. El Espíritu Santo empezó a dar convicción, porque así como estaba el pastor, estaban cientos en la iglesia. Era una rutina, era un vacío. Había músicos que no venían a la iglesia solamente el día que iban a tocar. Y le cayó un dolor, una tristeza, tanto al pastor como al Señor. Porque se fue muriendo como el que tenía un cáncer que iba creciendo día a día y no se daba cuenta. Este Pedro que está aquí, con un teléfono espiritual que sonaba en el cielo. Quiero que lo mire, porque le voy a hablar de 7 principios de un reincidente. ¿Cómo tú sabes que tú te estás? Y estoy hablándole a la congregación. Vaya conmigo a San Mateo 26, verso 30. Mateo 26, verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, mire eso,
Allí estaba Pedro cantando un himno con el Señor. Ese himno se dice que es uno de los salmos. Cuando hubieron cantado, ellos salieron al monte de los olivos. Y a veces estamos así, cantando himnos en el monte de los olivos, pero divorciados del Señor. Eso debe ser bien triste, bien doloroso para el Señor. Ya tienes otro amante. Un amante es un amor ilícito. Y el pueblo de Dios está lleno de amantes. Usted le da su amor del Señor a otras cosas. Dice la palabra. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros se escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Hablamos lo que ya no tenemos. Va a haber un escándalo por causa mía. Cuando Jesús habla, dice: heriré al pastor y las ovejas son dispersadas. Claro, Jesús es el buen pastor. Las ovejas son los que le siguen. Lo primero que le cayó a Pedro fue un espíritu de orgullo. Si usted mira la palabra en el verso 33 al 35, lo que dijo no era cierto. Porque en el estado que caemos hablamos muchas mentiras. Dice la palabra en el versículo 33. Estamos en Mateo 26, verso 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Eso no fue cierto. Porque uno de los primeros que echó a correr fue él. Ese espíritu de orgullo, ya tú dependes de ti. Ya tú no dependes del Señor. Lo que Pedro hablaba aquí estaba dependiendo de su propia fuerza humana. Lo que él pensaba que él podía hacer porque él era Pedro. Él como que no se dio cuenta que el Pedro que tuvo la visión, la revelación del Padre no era este. Pero ¿cómo eso pasa, hermano? Poco a poco, lentamente, comienzas a robarle a Dios su tiempo, su dedicación, el tiempo de su palabra, lentamente. Ay, y que no se te diga nada, porque explota como si fuera una dinamita, porque eso lo vamos a ver también aquí. La Biblia dice, mire eso, versículo 34, que Jesús pudo ver en el corazón de Pedro que eso no era cierto. Que Pedro estaba hablando bajo la influencia de su fuerza natural. Que ya no estaba dependiendo del maestro. Y decimos, somos creyentes, somos cristianos, yo voy a tal iglesia, pero ya no. Tu cuerpo está aquí. Y andas con una Biblia en la mano, pero no. Dependes de ti mismo, de tu fuerza. Y mire lo que Jesús le contestó. De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero estás hablando algo que tú no estás viviendo. Tú estás hablando de tu propia fuerza, de tu propia carnalidad, de tus propios principios. Tú no eres el Pedro aquel que yo llamé.
Y decimos, soy creyente, soy cristiano, estamos bien con Dios, pero no. Estamos muertos en el Señor. Y sus frutos dicen dónde estamos. Así que lo primero que notamos en una decadencia espiritual es que comenzamos a depender de nosotros. Yo no voy a hacer esto, voy a hacer esto. Pero Jesús te dice, no, tú me vas a negar. Me sigues negando. Me sigues crucificando. De nuevo, con tus palabras. Pero dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Mentira. No lo hizo. Porque un espíritu de orgullo tomó control. Y a veces, hermanos amados, eso pasa. La oración se murió. Los ayunos se murieron. La asistencia a la iglesia se destruyó. Cuando entramos a la iglesia, entramos como cadáveres espirituales. Nada más. Pensando que somos cuando no lo es. Su casa está llena de problemas, dificultades que Dios comienza a permitir, porque cuando esas cosas pasan, ya usted, su cerca de piedra ya está destruida. Ya a usted le molesta orar. Los cultos de oración, no voy, hasta dice, no voy porque es culto de oración, como si usted fuera una persona espiritual. Eso fue lo primero que asaltó a Pedro. Qué triste, hermano, es morirse o estando uno muriéndose sin saber que se está muriendo. Hasta que llega la caída. Y te sientes avergonzado o avergonzada cuando llegamos de nuevo a la búsqueda espiritual. Tratamos de presionar, pero no. Ahora, si usted mira bien el verso número 40 al 45, este es la segundo principio de un reincidente. Un reincidente es una persona que conocía a Dios, amaba a Dios, le servía a Dios, pero el amor a las cosas del mundo, el dinero, cosas de la carne, lentamente como un veneno, así como el que se tomó Sócrates, lo empieza a matar. Y usted daría cualquier cosa por no estar en la casa de Dios. Viene a veces para que digan, para que no digan, pero ya su amor no está con el Señor. Lo abandonamos. Ahora mire bien ese verso 40 al 45. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. No se olvide que estas palabras, aunque fueron hechos históricos que sucedieron, llevan implicaciones espirituales. ¿Por qué Pedro cayó tanto? Me voy a concentrar en Pedro, porque es de Pedro que estoy hablando. ¿Por qué él cayó tanto? Bueno, si usted mira, dice la palabra, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Varias cosas. Cuando usted ora, usted está velando con el Señor.
A veces decimos y hablamos cuando damos vigilia de vigilar. Pero no sé, que Jesús usa una palabra que cuando yo estoy orando, yo estoy vigilando con Él. Pedro ya no estaba vigilando. Le entró un sueño espiritual que lo venció. Ese es el sueño que toma control de muchos. El cansancio de la carne, una parte. Porque hay gente que si tiene sueño y tiene que ir a trabajar, se le ve el sueño. Se va y se baña y se toma un café caliente y va, porque si no llega el jefe, como ustedes dicen, lo corren, pero a él le somos fiel. Porque él tiene algo que para mí es más importante que Cristo, y es un chequecito. Y el Señor nos mira y nos pesa. Con que no habéis podido velar conmigo una hora. Y luego dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Porque hay mucha gente que cae en la tentación. Ninguna persona que vela y ora cae en tentación. Esa es la receta que Jesús enseñó. Si usted cae en un letargo, en una vagancia, que ya no quiere buscar de Dios, es porque su oración se fue de usted. Si llega del trabajo y prende la televisión, y ahí está 2 horas, 3 horas y 4 horas, quién sabe cuántas horas, y ahí hasta se duerme, pero no con el Señor. Hasta que te llega ese momento que dije al principio, cuando llega una situación en tu vida que solamente Jesús puede resolver. Entonces quieres buscarlo. Y cuando te arrodillas a orar, te dice el Señor, wow, hacía tiempo que no te veía. ¿Dónde tú estabas? Le dice como le dijo a Adán, ¿dónde estás tú? Estamos dejotados, uno siente convicción, se siente uno que ha traicionado al Señor. Usted puede hablar bonito y decir muchas cosas, pero eso no es. Es como mi espíritu se siente en relación con el Señor. Y aquí vemos, hermanos amados, que él cayó en un espíritu de comodidad. Me acomodo a lo mío. Y que nadie me diga nada, porque nadie sabe lo que yo estoy pasando, pero Dios lo sabe. Te he dado fuerza, te he dado salud, te he dado el trabajo que tienes, te he dado las cosas que tienes por mi misericordia. Y con todo y eso me da las espaldas. El dinero compra medicinas, pero no sanidad. Y un día lo vas a necesitar. Un día vas a entrar arrastrado por aquí, pidiendo misericordia al Señor, al cual tú abandonaste con tus hechos, tu manera de ser. Los privilegios que Dios nos da los tratamos como si fuéramos nosotros importantes. No quiero el privilegio hoy. ¿Quién eres tú para decirle al Espíritu Santo lo que es el privilegio de Dios? Si tú no te mereces nada. Pero nos creemos. Hasta ahí nos lleva la carnalidad. Y una de las cosas que yo siempre miro es que Jehová siempre tiene un día de retribución. Siempre lo ha tenido desde Génesis hasta Revelación. Un día de retribución.
Va a llegar el día que tú te vas a dar cuenta cuán lejos estás de Él. Ahora sigue la palabra diciendo, versículo, mire esto, 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. O sea que el espíritu siempre está dispuesto. El que no está dispuesto eres tú. El dinero es un veneno. Destruye vida. Pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba y hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo. Esa gente cae así. Mientras el Señor está pasando por un momento doloroso, su pueblo duerme. ¿Cuándo fue la última vez que tú te quedaste en tu casa orando? Ahora se están dando estas competencias en Rusia de balompié. Y hay gente que no duerme, pendiente, viendo un montón de hombres patear una pelota. Y si luego termina a las 3 de la mañana, hasta las 3 de la mañana están. Eso es lo que quiero que entienda. Somos reincidentes. Nos estamos muriendo a plazos cómodos y no lo sabemos. Dice la palabra, mire esto, verso 44. Y dejándolo se fue de nuevo, dejándolo. Mira, amado, cuando tú dejas la oración, Dios te deja. Y dejándolo se fue de nuevo. Te repito, cuando tú dejas la oración, Él te deja. Dale el tiempo a lo que haces diario, más que a Él. Pero el día que brote sobre ti algo, en ese día clamaré a mí y no te escucharé. Ahora mire esto. Entonces vino a sus discípulos y dijo, dormid ya y descansar. Él cayó en una comodidad, en el sueño espiritual. Y ni cuenta se dio que el enemigo venía. Que el enemigo venía, hermanos amados, para atacar. Pero ¿cómo tú puedes defenderte, hermano, si tú no estás orando? Hay dos maneras de actuar. Cuando uno está orando al Señor, actúa espiritualmente hablando. ¿Cómo usted esperaba? Esta es la tercera plataforma que voy a hablar, de 7, que iba a actuar Pedro. Si cuando el Señor lo miró está durmiendo y durmiendo y durmiendo. Y aunque estos son, dije, hechos históricos, lleva implicaciones espirituales. Porque yo no saco nada con saber que Pedro estaba durmiendo. Eso no me alimenta a mí. Pero espiritualmente me alimenta que cuando Jesús me vino a buscar a mí, cuando su presencia se acercó a mí, cuando su presencia vino a buscarme y me llamó por nombre, yo estaba tan lejos de Él en el sueño espiritual que no le seguí ni nada. ¿Piensas que Dios te va a seguir a ti? Dice que y dejándolo se fue. Pero tan ocupados con otras cosas que estamos, hermano. Ese trabajo se ha convertido, usted debe comprar una corona y ponerse al trabajo en la cabeza, porque ese trabajo tal vez, o la escuela o lo que sea, se ha convertido en su Dios o en su diosa. ¿Y cómo le echamos, cómo nos sirve el trabajo a nosotros de almohada? Le echamos la culpa al trabajo. Hay pastores que trabajo tanto, hay pastores que hago tantas cosas. No sean mentirosos.
vivimos en una carnalidad. Ahora viene Satanás a atacar. ¿Y con qué vas a responder? Pues claro. Si cuando Jesús viene a buscarte, estás siempre durmiendo, tú estás en la carne. Ahora, si usted mira el verso número 51, 50 y 51 dice, y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y le echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, que es Pedro, extendiendo la mano, sacó su espada, hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Lo tercero que pasa con nosotros, hermano, cuando estamos muriendo espiritual, es que reaccionamos en la carne. La carne toma la espada. Y tú comienzas a reaccionar con la espada. Tú comienzas a cortar a todo el que está al frente tuyo. Comienzas a maltratar, comienzas a autoexcusarte. Te pones a la defensiva. Porque ya no estás actuando en el espíritu. ¿Dónde está aquel Pedro? No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los... ¿Dónde está? Estaba muerto, espiritualmente hablando. Así reacciona el que no ora, con la espada de la lengua, con la espada de la carne. Excusa y excusa y excusa. Y te inventa más excusas, tratando de autojustificarte tú mismo, porque ya tu comportamiento en la carne no te permite escuchar más la voz del Señor. Y es así donde nos vamos alejando, hasta que un momento dado, un día, un mes, un azote nos da. Y Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer. Usted ve que la gente llega a la iglesia mintiendo tantas cosas, tratando de buscar una mano de una sanidad o algo, y le mienten al Señor. Yo como lo detecto de lejos, rápido, yo sé quién es de Dios y quién no es de Dios. A mí nadie tiene que decirme si es de Dios o no. Yo escucho mucha gente que dice, ay, yo estoy viendo unas revelaciones grandes, mentiras del diablo. Tu vida espiritual se nota a legua, que tú no estás en ese nivel y tampoco Dios opera así. Así que ahora Pedro reaccionó en la carne porque estaba en la carne. Eso es lo tercero que sucedió. 4. Alabanza en nombre del Señor. Verso 58. Mas Pedro le seguía de lejos. Tú comienzas a seguir de lejos al Señor, no de cerca. Le dije que aquel primer verso que leímos era un Pedro que estaba cerca de Dios. Para que Dios le revelara las cosas, tenía que estar cerca de él, porque Dios no le revela las cosas a dormilones. ¿Lejos de dónde? Lejos de la oración, lejos de la iglesia, lejos de la santidad. Nuestra lancha, nuestro bote, se fue internando en las profundidades del mar hasta que sucumbió. No simplemente actuaba en la carne, alabanza en nombre del Señor, sino que dice que le seguía de lejos, no de cerca.
ya como que cogió un temor. Como decía, yo no merezco estar cerca del Señor. Yo perdí todo lo que yo tenía. Ya mi rostro no brilla. Ya llego a la iglesia y me siento esperando que acabe el culto para salir corriendo, irme. Ya no hay coinonía. Antes te quedaba con los hermanos a hablar un rato, ya no. Ya te has convertido tú y yo en un extraño con ellos. Si llega gente nueva a la congregación y te conocen quién tú eres, bendito el nombre del Señor. Te convertiste en un forastero, en una forastera. Esas cosas suceden cuando uno comienza a seguir al Señor de lejos. Qué triste es eso, hermano. Qué doloroso debe ser eso. Que usted reconozca, yo no soy aquel que era antes. Perdí el deseo de amar al Señor y ya los días del Señor, usted los coge o yo los cojo para lo que yo quiera, porque de todas maneras no le doy importancia a las cosas del Señor. Ya para mí pasaron a segundo plato. Ya no lo amo como antes. Y cuando el amor se muere, ni las flores lo resucitan. Y ahora Pedro está en esa condición. Se sentía como avergonzado. No era el mismo. Lo que salía por su boca era negativo. Qué dos altares diferentes, ¿verdad? Con aquellos tiempos que el Padre le hablaba directamente y le daba revelaciones. El de ahora. Y eso está pasando en las congregaciones, hermano. ¿Cuándo fue la última vez que tú lloraste delante del Señor? ¿Cuándo fue la última vez que tú te tiraste en el altar a llorar? Va a llegar ese momento. Una de las cosas que yo más admiro de mi Señor es: yo no tengo ni tendré jamás la misericordia que Él tiene. Terrible. Pero hay unas consecuencias que hay que pagar. Y esas consecuencias vienen mientras estemos aquí en este mundo. No nos creamos que nos vamos a escapar. No va a ocurrir. Tan lindo que está la presencia del Señor, y cuando uno hace algo indebido, porque somos humanos, nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados, nos sentimos, wow, pero tantas cosas que Dios me dio y ahora pues no siento el amor que sentía por Él ni por las cosas que hago por Él. Y ahí vimos, hermanos amados, bendito el nombre del Señor, que le seguía de lejos. Mismo versículo 58 nos da la quinta plataforma. Y se sentó con los alguaciles para ver el fin. Estos alguaciles eran hombres impíos, mundanos. Ya nosotros nos sentamos con el impío como si nada. Nos sentamos con ellos, participamos con ellos. Ya no hay diferencia entre que yo sea cristiano y el impío. Ya yo soy partícipe del círculo de ellos en el trabajo. Participamos de sus cosas, nos reímos con ellos, le aplaudimos. ¿Ve? Ya que el temor que había en nosotros del Señor, del Espíritu, ya no lo tenemos.
Si aparece una película en la televisión que antes tú no veías porque te sentías que ofendías al Señor, hoy día hasta pide grabarla para que verla de nuevo. Ya se fue. Y aquí estaba sentado con los alguaciles, con la gente que le estaba haciendo y le quería hacer daño al Señor, con el mundano, con el que habla malo. Perdimos toda característica e identidad de quién somos nosotros. Ya no somos una luz en el mundo. Ya participamos con ellos como si nada. Las fiestas de ellos nos agradan y vamos y estamos ahí y como si nada. Y si nos ofrecen quién sabe qué, pues ya no tenemos miedo ni temor, participamos. Y después añadimos ese verso, es que Dios conoce todas las cosas. Lo usamos como una pintura y una brocha para taparnos y excusarnos y sentirnos bien nosotros y que me sienta cómodo. Tú comienzas a aplicar la palabra como tú quieres para autoexcusarte tú mismo de algo que tú sabes que está mal. Y estos mensajes yo sé que son como bisturí operando órganos internos. Pero es una realidad. Y es una tristeza como este hombre vivió. Una convicción grande iba a llegar. Las lágrimas son buenas cuando llega la convicción del Espíritu, porque te dejan saber las cosas que hiciste y que dejaste por complacer tus alguaciles. Ya la casa de Dios como es extraña. Ya hasta llegas a la casa y mira si hay gente nueva o no. Porque sientes una lejanía. Y cuando nos bajamos y entramos a la puerta sentimos que nos están mirando. Hasta ahí caemos. Si hay ojos que nos están mirando, que nos están acechando y se mira, ahí llegó el hermano o la hermana. Nadie te está acusando, pero tu propio espíritu interno te acusa. Tú sientes eso en tu corazón. Avergonzado, bajas la cabeza, sales corriendo casi para que no te vean, para que no te saluden, porque tienes miedo que te pregunten, hermano, ¿qué pasa con usted? Y tú no quieres eso, no ves que eso es un espejo delante de ti. Y es una tristeza, hermano, alabanza en nombre del Señor, cuando esas cosas pasan. Pedro se sentó con los alguaciles para ver el fin. Eso es lo quinto que vemos. Quinta señal es un reincidente. Vuelvo y repito, esto es la mejor imagen es como una persona se está muriendo poco a poco, sin darse cuenta que usted cree que usted está bien. Usted garantiza que usted está bien, pero es que cuando lo mira a otra persona de afuera es que se da cuenta quién es usted. Sexta, se encuentra en el verso 71. Saliendo él a la puerta, le vio otro y le dijo a los que estaban allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Mira donde estaba Pedro, en la puerta. Pedro ni estaba adentro, ni estaba afuera. Pedro
estaba en una posición ni que estaba totalmente con el Señor, pero tampoco estaba totalmente con Satanás, estaba en la frontera. Hasta ahí te lleva esa muerte espiritual, te saca de aquella revelación íntima con Dios y ya te tiene en la puerta. La gente no sabía si Pedro estaba adentro o estaba afuera. Nuestra situación espiritual ahí nos lleva. Poco a poco, lentamente, sin él darse cuenta. La gente comenzó a preguntarse. Había duda. Tú no estabas con Jesús el Nazareno, porque no sabía si estaba adentro o estaba afuera. Pero todavía se nos queda, el Dios te bendiga. Amén. Esa fraseología se quedan en tus labios, entonces la gente piensa que estás dentro, pero no estás dentro. Estás casi fuera. ¿Cómo es posible que el Señor en su presencia esté dentro y Pedro tiene un pie afuera? El hombre que él llamó y le puso en sus manos tantas promesas, como ha hecho con vosotros, ¿dónde están tus promesas? Y después dice, es que mira, es que no recibo respuesta. ¿Cómo vas a recibir respuesta? Si no te das cuenta que tú estás muerto o muerta. Dios no es Dios de muertos. Venid a mí y yo me volvería a vosotros. Y esto es un ejemplo triste, hermano. Esto es un ejemplo doloroso. Porque es triste ver un hermano, una hermana que, wow, usted dice, ese hermano y esa hermana, Dios va a hacer cosas lindas con él en el templo y de momento ya no. Mucha mentira, mucha excusa. Siempre tienen una excusa para excusarse. Si no se la inventan. Ya cayó en otra plataforma. Y lentamente te estás dando cuenta que te estás sepultando tú mismo. Ya tú escuchas esas palabras en la casa, ya no tengo ganas de ir a la iglesia. Es que tienes los pies como Alejandro el Grande, los pies por fuera y el cuerpo dentro, en el ataúd que lo metieron. Cuando Dios espera que tú entres por esas puertas con alegría, con las manos levantadas, pero ya no, porque un muerto no habla. Bendito el nombre del Señor. Nos convertimos así, hermano, como la tortuga. Simplemente somos carapazón nada más. Y como Jesús nos conoce, sabe cómo estamos nosotros parados. Mira los lugares que te metes. Sigue con los aguaciles sentados fuera, junto a la puerta. El impío no se ha ido de tu casa, de tu celular. No participas en las cosas del Señor, pero con el impío participa. Y Jehová, el Dios de Israel, ve todas esas cosas. Si usted sigue mirando, dice que comenzó, verso 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Punto 7. Su lenguaje cambió. Nótese, hermano, cómo cuando usted se está muriendo espiritualmente, su lenguaje cambia. Aquel hombre que decía, moriré contigo, ahora está maldiciendo. Y esto fue creciendo poco a poco, lentamente. Si usted mira del verso 72 en adelante, pero él negó otra vez con juramento. Esta vez un juramento, juró, yo no lo conozco.
Yo no lo conozco. ¿Cómo no vas a conocer el que te sanó el cáncer? ¿Cómo no vas a conocer el que te sacó de la barra? ¿O se te olvida aquella, cuando iba a la barra estabas medio borracho o borracha? ¿Se te olvida? De aquel que te sacó de los bailes, de aquel que hizo cosas por libertarte, alabanza en nombre del Señor. ¿Cómo no lo vas a conocer? Mire bien, sigue diciendo la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Verso número 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Llega el momento, hermano, que tu gallo va a cantar. En el día menos pensado, cuando tú menos te lo imagines, tu gallo va a cantar. Irás de camino para tu trabajo, vendrás del trabajo, estarás en tal lugar o en otro lugar, pero tu gallo va a cantar. Y cuando ese gallo te cante a ti, como un sello de todas las cosas que el Señor te advirtió, pero tú seguiste con tu musiquita como si nada iba a pasar, como simplemente el que hablaba era el pastor o el evangelista, y seguiste porque tú pensabas que tú eras una persona intocable, porque tú dices: yo soy yo, y como yo soy yo, a mí nada me va a pasar. Pero tu gallo va a cantar. Ese gallo puede cantar con una enfermedad. Ese gallo puede cantar, hermanos amados, con una tragedia. Ese gallo puede cantar, hermanos amados, con una situación financiera en tu vida. Y es ahí entonces donde cogerás para altar. Y como este hombre hizo, que cuando miramos bien la palabra del Señor dice: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús. Entonces Dios te va a traer a memoria: tú eras una mujer santa, tú eras un varón santo, yo te usaba, yo te hablaba, pero ¿qué has hecho tú? ¿Qué has hecho? Te estás embarrando cada día. Te vas alejando de mí. Y sabes que estás haciendo mal. Porque tú lo sabes. Te das la vergüenza. Cuando te levantas por la mañana para ir a la iglesia o por el día de la semana, te sientes avergonzado y avergonzada porque tú sabes que tú no estás bien con el Señor. Y llegas por ahí con la cabeza baja. Símbolo, hermanos amados, de vergüenza. Pero ¿qué sucedió? Es que Dios no se equivoca, hermano. La Biblia dice, mire esto, versículo 75, parte B: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo afuera, mire, salió fuera de la presencia. Dice que lloró. Pero no dice que lloró. Dice que lloró amargamente. O sea que sus lágrimas eran amargas. Y si usted sabe algo de lágrimas, las lágrimas amargas no es lo mismo que la lágrima regular. Las lágrimas amargas muestran una situación interna del corazón, del alma, del espíritu. Toda esa amargura que él tenía comenzó a salir. Porque a veces culpamos al Señor porque ya no nos contesta las peticiones. Estoy esperando mucho tiempo, no llega, y tú te piensas que tú eres el nene lindo de la casa de Jehová, o la nena linda. Y aquel único nene lindo que yo conozco es el Cristo de la gloria. Entonces, evita que tus lágrimas amargas caigan en una sábana internada en un hospital. Por eso, hermanos amados,
Dije al principio, ¿verdad?, que la misericordia del Señor, porque Dios nos ama a pesar de las muchas pocas vergüenzas que usted hace. Negamos los privilegios y estamos en otros lugares. Y Él está viendo eso. Cómo usted maltrata las cosas santas de Él. Pero va a llegar un día, hermano, que ese gallo te va a cantar a ti. Y te vas a acordar. De la misma manera que Pedro se acordó de las palabras del Señor, tú te vas a acordar. Y en ese día, dice, no hay armas de guerra que pueden darte la victoria. Pues lo más importante, hermano, es, ya que le has conocido, ¿ok?, acércate al altar. Ya deja esas cositas. Que no solamente el Señor se da cuenta, sino que los hermanos también se dan cuenta. Porque aquí nadie es ciego, ni sordo. Vemos. ¿Y qué podía dar Pedro? Le llegó lo que tenía que llegarle. Cuando Dios te promete y le advirtió, le dijo, Pedro, Pedro, Satanás te zarandea como a trigo. Yo he rogado para que tú no pierdas la fe. La razón por que Pedro no perdió la fe era porque Jesús ya había rogado por él. Pero también dice, hablando de Saúl, hablando de Jehová a David, de Saúl, dice, no quitaré de ti mi misericordia como la quité de aquel antes de ti, hablando de Saúl. Honra los valores espirituales. Vale más que ese trabajito que tiene. Búscalo de nuevo, llénate de él. Venga a la casa de Dios. Deja tantas mentiras y excusas para no ir a la casa de Dios porque te está mirando. Que cuando tu esposa aparezca con cáncer, vas a llegar aquí y el gallo sigue cantando. La paz de Dios contigo, la bendición de Jehová abunde sobre ti. Llénate de Dios.